cariño va enterrada mi ilusión. El sol, la luna ya no tienen su esplendor. De la alegría de vivir yo con tu amor, hoy solo queda un dolor abrasador. Y aunque trato de olvidarte, tu sonrisa me persigue como una sombra fatal. Sin tu cariño mi destino se perdió. Confusión es lo que en mí ahora quedó. Soy un niño en... Doctor Hernando Vázquez, para mí es un privilegio estar en su casa, entrevistarle como español, periodista internacional. No todos los periodistas tienen este momento y esta gran oportunidad que nos ha ofrecido usted y nos ha abierto la puerta de su casa con todo el amor del mundo para facilitarnos una entrevista, un personaje como usted que ha tocado todos los palos del mundo, la poesía, las canciones, mayormente lo suyo, uno de los amos del mundo del petróleo, en perforaciones, y es un honor y un gran gusto estar en estos momentos aquí en Bogotá, Colombia, hacerle la entrevista que le vamos a hacer. Pues Anastasio, muchas gracias. Créame que el placer es mío, es un privilegio poder compartir una vida que ha sido llena de experiencias, de atrevimientos, de sufrimientos, de decepciones, de deslealtades, porque eso es parte de la vida. Especialmente los que nos atrevemos a vivir la vida intensamente como la he vivido yo. Y a los 80 años, poder recordar que he escrito más de 2000 poemas, haber compuesto más de 120 canciones, haber grabado más de 120 CDs en Colombia, Cuba, Colombia, y poder seguir haciendo cosas, creando cosas, tanto música como poesía, y poderlo compartir con un periodista de su talla, qué placer y qué honor para mí. Para mí es un privilegio estar en estos momentos con usted y un privilegio hacerle la entrevista que le vamos a hacer. Y también es uno de los privilegios más importantes del mundo tenerle aquí en estos momentos, con su edad, con ese espíritu que tiene usted, con ese amor a la vida y con ese pensamiento y ganas de vivir. No son todos los personajes que tienen ese ánimo y esos sentimientos, y haber sufrido tanto en la vida y en tantos países como ha estado usted, en 60 países, trabajando, negociando, tanto en política como en negocio de empresas del petróleo, que es el amo del mundo, y haber luchado con los políticos de Estados Unidos, que es la llave del mundo y es el mundo el que nos está manejando Estados Unidos. Y lo seguirá haciendo, lo seguirá haciendo Estados Unidos, porque indudablemente es el país más poderoso del mundo, aunque está perdiendo muchísima fuerza, por lo que habíamos discutido hace pocos minutos, y es una lástima. Por eso hay que ayudarlo a rescatar, no solamente a Trump, sino a todos los que tuvimos el privilegio de vivir, de crearnos, de formarnos en ese gran país. Yo le debo mucho indudablemente a Estados Unidos. Vivía ya entrando y saliendo, pero unos 30, 40 años de mi vida. 3 universidades, la Universidad de Houston, la Universidad de Texas, Universidad de Rice, el Odessa College. Compenetrarme con el mundo americano para mí fue extraordinario, una de las experiencias más lindas de mi vida. Esa y Francia, que fue un año nomás, pero que los que apreciamos el arte, descubrir Francia a cualquier edad es extraordinario.
Y de ahí que mis poemas y mis canciones se las dedico al impresionismo, porque el impresionismo no solamente para mí fue pintura. Por eso amplié, extrapolé la palabra impresionismo para incluirla en mis canciones y en mis poemas. Por eso, estos libros de poesía, gracias, ya lo tengo. Los llamo impresionismo poético. Porque ¿qué es el impresionismo, Anastasio? El impresionismo para los pintores era algo que ellos sentían en un momento, era un rayo de luz, y eso era lo que captaban, y que fue tan difícil que la gente entendiera. Pasaron muchísimos años, y los impresionistas originales, los que empezaron con esa nueva modalidad de pintura de arte, muchos murieron en la miseria. Se demoró el impresionismo 30 años en ser reconocido, bueno, como Bach, que nos demoramos 300 años en aprender, en disfrutar las notas, los acordes de ese gran músico. Por eso la palabra impresionismo tuvo un significado tan enorme para mí. Impresionismo poético e impresionismo romántico musical. Y una de las frases que uso en mis libros y el que estoy reeditando es precisamente devolviéndole vida a la vida, que usted mencionaba hace un momento, indirectamente, porque eso es lo que estoy haciendo, devolviéndole vida a la vida, para que quede algo en la música, en la poesía, en el pensamiento, en las frases peregrinas que pueden llegar como un ave a posarse en nuestro vecindario, dejarnos un mensaje y después retomar el vuelo. Eso es muy importante, doctor. Hay una de las poesías muy bonitas de un gran escritor en España, Camilo Cela. Decía que la vida es muy corta. El pensamiento era muy largo y decía: vive la vida hoy, que el talante no puede salir. Con sentimiento y agradecimiento a esa vida, el hombre compone y vive cada día. Y eternamente. Cada día tenemos un privilegio. Así es. Y le vamos cambiando poco a poco. Y yo creo que los veteranos como usted y como yo apreciamos más la vida y podemos expresarla en esa forma con mucha seguridad y mucha autoridad, porque somos pocos las personas que con los años no nos dejamos engañar o seducir de la trampa o del dolor. Mire qué bonita frase. Ni de la trampa ni del dolor, porque eso le puede a uno cambiar el sentimiento. Cambiarle totalmente. Sí. Entonces, cuando uno aprende a convivir con ellos, con la traición, con la deslealtad, con el dolor, con la hipocresía, con la falsedad, y convierte eso en pensamientos positivos como es la poesía, o en sentimientos dolorosos pero que expresan armonía como es la música. Qué linda forma de haber sufrido en la vida. Yo le voy a hacer una pregunta y una sugerencia. Un personaje de la talla de usted se encuentran muy poquitos en el mundo. Muchas gracias. Eso para mí es un privilegio, estar en estos momentos con usted, un personaje de los más importantes que tenemos en el mundo a nivel de lo que es la economía mundial, empezando por Estados Unidos. ¿Sabe qué me gustaría? Agradezco y respeto muchísimo lo que me acaba de decir. Es más, me gustaría que me incluyera uno de sus pensamientos y lo haríamos a ti como forma de epílogo o de prólogo del libro que voy a sacar, que es de los libros más lindos que he escrito, por eso lo estoy reeditando, que es Febco y Arte, o del libro Inspiración, que estoy reeditando después de 25 años. Qué lindo sería para mí tener un mensaje suyo.
y que quede por escrito. Sí, sí. Para los lectores que no me conocen y los pocos que me conocen. Tiene todo el apoyo mío en el libro que va a editar usted de 25 años atrás. Qué lindo. Y el mensaje lo va a tener usted en su libro con todo el gusto y todo el amor del mundo. Y hablando de lo que le estábamos comentando, de lo que es y ha sido usted en el mundo y lo sigue siendo, uno de los personajes más importantes mayormente en el mundo del petróleo, que es lo que nos mueve a todos, de las perforaciones en los pozos, de sustraer el petróleo para que el mundo entero podamos vivir y podamos tener toda la economía y todo el privilegio que nos da. Sin el petróleo no podíamos vivir. Qué lindo lo que usted acaba de decir, porque eso es así, Anastasio. La gente mucha no sabe lo importante, lo trascendental que ha sido el petróleo en nuestras vidas. Desde hace 140 años, todas las guerras del mundo, todas las economías del mundo han sido regidas por el petróleo. Y por los próximos 40, 50 años es lo que va a regir el petróleo. Nos acabamos de conocer hoy, afortunadamente, gracias a nuestro común amigo Luis Antonio Gómez. Y qué bonito ha sido esta breve experiencia. Breve en el sentido que ha sido el tiempo que ha transcurrido en que hemos tenido la oportunidad de conversar, pero va a ser infinitamente grande. Muy grande. Y largo, por el mensaje que usted y yo vamos a dejar. Personaje del mundo de la política, personaje del mundo financiero del petróleo, que lo conocen, en todos los medios de comunicación lo conocen a usted en el mundo entero. Es muy importante estos mensajes que nos estamos transmitiendo, que se vea y se oiga en el mundo entero. Y yo le admiro con todo el sentimiento y todo el alma tener un personaje entrevistándole en estos momentos, como es usted, que haya progresado al mundo financiero y económicamente y en la bolsa del petróleo, que es la bolsa más importante, que es la que nos mueve a todos, tenerle haciéndole la entrevista que le estamos haciendo. No hemos tenido tiempo de conversar porque apenas hace 2 horas nos conocimos. Pero vea usted que me pone a pensar y a proyectar y a consolidar mucho de las cosas de lo que estamos hablando. Porque muy poca gente, no soy tan conocido ni me interesa ser tan popularmente conocido. Ese no es mi oficio, no me interesa. Hago las cosas que me nacen, porque debo hacerlas, porque tengo que devolverle vida a la vida. Y haber tenido el privilegio de estudiar, de formarme en Estados Unidos y en Francia. Fui de los estudiantes más jóvenes que se ha graduado en cualquier institución americana, porque me gradué en 1956, sí, en la Universidad de Houston a los 19 años. Y eso es un privilegio que le agradezco a la vida y a mis padres de haberme dado la forma de educarme en ese gran país. Después vinieron los estudios en la Universidad de Texas, ya por mi cuenta, en la Universidad de Rice, en MBA, después en París por una beca del gobierno francés, del presidente de Gaulle. Pero yo he sentido que he sido afortunado y privilegiado en mi vida y por eso tengo que devolverle vida a la vida. Y por eso la fábrica que tenemos, FEPCO, Fábrica de Equipo Petrolero de Colombia,
ha llegado a 14 países fuera de Colombia. Ha llegado a Ecuador, a Perú, a Chile, a Paraguay, a Guatemala, a Belice, a México, a Cuba. Estamos volviendo a penetrar al mercado venezolano, que es muy difícil, muy complicado, especialmente por la situación por la cual se están pasando ellos. Tienen las reservas más grandes del mundo de petróleo. Sí, sí. 300.000 millones de barriles de petróleo, y están en la crisis que están pasando. Y bueno, la conclusión que he llegado después de 18 meses, 1 año y 6 meses, 18 meses de ardua labor de penetrar otra vez el mercado venezolano, con todas las complicaciones que esto conlleva. Súper difícil. Súper difícil, porque allá no se hacen los negocios como me lo enseñó Peter Drucker o el doctor O'Connor de Georgia Tech. Norteamericano. Sí, es sui generis, pero he llegado a la conclusión, y así se lo expresé a los directivos, a los diferentes directivos que he tenido la oportunidad de conocer y dialogar, y de ofrecer nuestros productos hechos en Colombia, por trabajadores colombianos, por técnicos colombianos, por directivos colombianos, de que podemos transformar la economía de Venezuela, y se lo estoy diciendo hoy, que es 30 de mayo del 2016. Es la empresa que puede transformar la economía de Venezuela en 3, 4, 5 meses con los equipos que fabricamos nosotros. ¿Por qué? Así como lo hemos transformado en Colombia, le hemos ayudado a transformar en los países que hemos llegado. El equipo de nosotros es muy sencillo, se llaman cabezales y árboles de Navidad. Pero sin eso, usted no puede comenzar a perforar un pozo de petróleo, ni lo puede seguir perforando, ni lo puede completar si se encuentra un petróleo o gas. Entonces, de nada sirve tener el petróleo si usted no lo puede producir. Y por los problemas que han tenido las compañías internacionales en Venezuela, a quien respeto mucho y de quien aprendí muchísimo, ellos fueron también mis profesores, llegué a la conclusión de que yo tengo dirijo 2 fábricas en Colombia, una en Bogotá y una en Cartagena, y la sola fábrica de Cartagena, que tiene la capacidad de un 60% de producción de los equipos que fabricamos, esa sola fábrica puede producir más cabezales que todas las 4 fábricas que hay instaladas en Venezuela. No solamente eso, que todas ellas, sino tener unas entregas más rápidas y con unos costos mucho más reducidos que lo que tienen en Venezuela. No las culpo a las compañías, a los respetables competidores que tenemos. El culpable es el sistema de Venezuela socialista, comunista. Petrocaribe, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, los países del Caribe, Cuba, dándoles petróleo gratis, prácticamente gratis, porque en esa época Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios, y llegó el precio a estar $110 el barril, con proyecciones de que llegaría a 140 y 150 o incluso a $200 el barril. Y esa ilusión desvaneció, desapareció, y no existe hoy en día, ni siquiera para los propios venezolanos. Entonces mi empeño es en seguir, a través del talento, de la educación, de la formación que tuve, de devolverle vida a la vida. Ese es mi deber. Eso es muy importante en la vida. Yo le voy a hacer una sugerencia del petróleo de Venezuela con Cuba. Yo fui muy amigo de Chávez, muy amigo,
muy amigo. Lo conocí siendo sargento del ejército en Los Llanos, porque los papás son llaneros y son agricultores. Tienen una finca muy pequeñita con ganado y se manejaban bien, ¿no? He estado en Venezuela muchas veces. He tenido en mi casa montones de fotografías con él. Mire qué interesante. Y tuve las elecciones con él. Y era un personaje no político, era militar, pero no de los militares duro, era un militar humanitario. Y llegó a la presidencia, incluso tuvo un golpe de estado que no le cuajó. De acuerdo. Pero su ilusión era siempre el chavismo en Venezuela y tener unos privilegios a la gente más pobre, ayudarlas con empresas, con créditos del gobierno a devolver a largos años sin intereses y hacer vivienda para la gente más pobre. Bueno, eso refleja la política de Petrocaribe y de los países que él trató de ayudar. Qué bien, pero eso me hace pensar en una cuestión, Anastasio, que así empieza el socialismo, así empezó Lenin, así empezó el comunismo en Rusia, por ayudar a la gente, y lo que hizo fue destruir a la gente, a su propia gente, y tratar de destruir el mundo. Mire qué interesante eso. Con usted tengo que seguir conversando. Y una de las cosas muy importantes, una de las veces, de las últimas veces que estuve con Chávez, y me dijo, tengo que dar el petróleo medio regalado con la condición que me traiga los mejores médicos para que me operen a la gente, que Venezuela es uno de los países de Sudamérica que más padecen de catarata y de visión. Para que los operen gratis totalmente. Y lo consiguió. Si él tiene una reserva de petróleo, que es una de las más importantes del mundo. La más importante. La más importante del mundo. ¿Qué le costaba a él regalar el petróleo a Cuba, hacerse amigo de Fidel Castro y negociar para traer a su país a la gente más pobre? Para que pudieran tener las operaciones, pudieran tener los médicos gratis y tenerlo todo gratis. No conocía esa anécdota de Chávez, qué interesante conocerla. Sí, sí. Pues vea usted que no solamente estamos hablando de los países que necesitaban el petróleo desesperadamente, como los países de Petrocaribe, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, pero los países que tenían petróleo y que tenían un nivel de vida muy bien establecido, como era Ecuador con Correa, ahí lo contaminó Chávez, como era la Kirchner en Argentina, como era Bolivia con Morales, como era Brasil con Lula y con la presidenta Rousseff, e incluso llegó a contaminar a Colombia. Y le hizo perder el rumbo al presidente Santos, con todo lo que había sembrado el presidente Uribe durante 8 años. Hablando de dolor y decepción, que estábamos hablando hace un rato, Anastasio, yo creo que ese es un dolor que no ha podido superar el presidente Uribe. Y que a propósito, curiosamente, fui uno de sus primeros personas que lo apoyaron y sigo siendo su amigo. Cuando tenía menos del 1% lo apoyé. Él inauguró mi fábrica de cabezales cuando estaba recién comenzada, cuando era escasos 1.200 metros cuadrados. Hoy tenemos 10.000 metros cuadrados y es la fábrica más importante, no lo digo yo, lo dice la respetable competencia de toda Latinoamérica. Y por eso seguimos sembrando árboles de Navidad y cabezales en sitios inhóspitos, alejados, para descubrir petróleo, porque con el petróleo estamos ayudando a cambiar el mundo en los países a donde llegamos. Pues evidentemente yo tuve el privilegio de conocer a don Álvaro Uribe Vélez en Cali, en la Torre de Cali, abajo tiene la sede del partido. Una gran amiga mía, Luz Amparo Polanco, era la coordinadora del programa electoral de Álvaro Uribe Vélez.
y ahí lo conocí yo a él. Para mí la impresión de un personaje muy importante, con mucha ideología, y en la mirada que tiene Álvaro te se refleja en el corazón. Lo siento, me se ponen los pelos de punta, pues yo le dije 2 fases. Digo, doctor, usted será presidente en Colombia. Qué lindo. Se lo dije. Qué bonito. Me regaló un poste de los que tenía en la sede de plástico, un poste grandísimo, y lo tengo en España en mi habitación. Qué lindo recuerdo. Cuando él fue reelegido por segunda vez, yo estaba en Houston y tuve el privilegio de tener la llamada de él para saludarme y recordarme de que yo lo había apoyado en su campaña en su primer término cuando fue presidente. Uno de los bonitos detalles del presidente Uribe es que de la vida, así como de las más feas del mundo, pero que existen, deslealtad, desagradecimiento, es que él es muy leal y muy agradecido y no olvida, tiene una memoria extraordinaria. Por eso me duele que Colombia, que no tendría por qué estar pasando, y hemos sido amigos y hemos tenido discusiones por cartas y verbales con el presidente Santos cuando fue ministro de Comercio en Colombia, con él y con el ministro de Venezuela, Poleto, de Comercio Exterior. Pero la palabra lealtad es algo que no tiene réplica, ni tiene anónimo, ni tiene nada más en el mundo, porque es de lo más precioso y de lo que más tendemos a olvidar, tanto los hombres como las mujeres. Yo le voy a hacer otra pregunta muy importante para usted. Colombia es uno de los países del mundo que me quedé admirado, por la sencilla razón muy importante. En primer lugar, por los talentos que tiene Colombia. Enormes. Colombia es uno de los países del mundo, a mi reconocimiento, para mí, y creo que para la gente importante es igual. Tiene los talentos más importantes del mundo, pero no lo sabe aprovechar el gobierno. Así es. Sale un talento y el gobierno no patrocina a esa persona para que salga hacia arriba, bien sea con los estudios, con el talento, con los inventos que él puede sacar al mundo. No lo apoya. Pero, no, hermano, ese le dejemos, no pasa nada. Pero no diría que el gobierno solamente, Anastasio, sino la misma gente. Yo no sé el colombiano por qué tiende a ser tan envidioso, tan resentido. ¿Será que eso es parte de lo que heredamos de España? De la conquista de España, del resentimiento que nos quedó de los conquistadores de España, a pesar de la hermosa herencia que nos dejaron los españoles. Echaron la peor gente. Pizarro, Hernán Cortés, unos canallas, unos traicioneros. Los echaron por malo de España y los echaron al barco para que los tiburones, cuando se hundieran, se los comieran, evidentemente. Pobres tiburones, se iban a indigestar y a morir. Imagínese, doctor, que uno de los personajes más importantes en aquella época es nacido al lado de mi tierra, en Trujillo. ¿Quién? En Pizarro, un pueblecito muy pequeño, que le pusieron Pizarro por Pizarro. Hernán Cortés en Badajoz, también cerquita. ¿Qué le hizo a los mexicanos? Los acabó, los destruyó. ¿Qué hizo Cristóbal Colón, que era de Valladolid, también cerquita de mi tierra? Imagínese, la peor gente, el mismo gobierno dijo, no, esto... Para afuera. Para afuera. Y tuvieron el privilegio... Como hicieron los cubanos con los Marielitos, se los regalamos a Jimmy Carter, que los quiere adoptar. Igual. Mire, y hablando de los talentos en Colombia, es para mí un colombiano
es lo más privilegiado que hay en el mundo. De hecho, cuando van a cualquier país, el colombiano es bien acogido. Mientras no sea narcotraficante, el hijo de madre. Eso sí. Porque eso, la misma miseria los acostumbró a vivir y a crearse y a ser poderosos con eso. Cuando hay una forma tan elegante, tan bonita de trabajar día a día, de ganarse, de amasar la fortuna, amasarla, eso ya no existe. Eso ya se perdió. Exactamente. Lo quiere todo un golpe y para acá. Exactamente. Es como decimos los españoles, queremos matar la gallina de los huevos de oro y nos quedamos sin la gallina y sin los huevos. Que yo la mato y me hago ya rico. Entonces se le acabó todo. Así es. Es una expresión del colombiano, lamentablemente, ¿no? Pero mirando la otra forma, lo que nos legó España es incalculable. Empezando por el idioma más lindo del mundo. El más hablado del mundo. El español. El español. El más exquisito del mundo. Porque es exquisito hablar español. Es exquisito decir groserías en español. Es exquisito decir el amor en español. No lo tiene el inglés, y yo domino tanto el inglés como el español. Creo a veces que manejo mejor el inglés por lo que me formé en Estados Unidos, pero no hay forma de comparación. Enamorar en inglés es una cosa, enamorar en español es otra cosa deliciosa. Los sinónimos. Los sinónimos. Mi libro favorito, ¿cuál es? Lo cargo en todas partes, debo tenerlo, ahí está encima. Libro de sinónimos y antónimos. Hablando de poesía o de escribir cualquier libro, de escribir una carta, de hablar común y corriente, porque se nos ha olvidado hablar. Hablábamos de la herencia que nos dejaron ustedes los españoles, una de las herencias más hermosas, o tal vez la más hermosa, fue el lenguaje, el castellano. Pero mire cómo lo maltratamos. Colombia y todos los países latinoamericanos, inclusive ustedes los españoles, creo yo. Entonces por eso me encontré un libro una vez, de los cuales he comprado ya como 10 copias, porque lo cargo conmigo donde quiera que voy, o lo tengo conmigo en las residencias que he tenido el privilegio de tener, en Houston, en Miami, en Cartagena, en Bogotá, en las oficinas. Y cuando viajo fuera o dentro de Colombia, más fuera que dentro de Colombia, lo primero que me echa la secretaria mía en mi maletín de viaje, después del pasaporte, es un libro de notas. Yo no uso computador, yo escribo todo a la mano. Es este libro, Diccionario de Sinónimos e Ideas Afinas y de la Rima, de J. Horta. J. Horta. Editorial Paranifo, S.A., quinta edición. Esta que tengo es de 1994. Con eso se dan una idea de lo añejo que soy, afortunadamente, porque la poesía o la música tiene que ser usted un Mozart para escribirla cuando es muy niño. Pero generalmente se escribe con más sabor y más sabiduría con el pasar de los tiempos, la poesía y la misma música, especialmente los que no somos músicos. Mozart era un privilegiado. Yo creo que ni él mismo sabía el talento que tenía. Pero en fin, sin este diccionario es lo que hace que las frases se expresen, igual que la música. En la música no tengo un diccionario de esta categoría, de esta clase, de este talante,
para inspirarme a la música, porque lo tengo en el oído, que es privilegiado, según me lo han dicho muchos de los compositores, de los arreglistas y músicos que me han acompañado en varios países que he grabado, como Miami, Houston, La Habana y Bogotá. Qué lindo compañero ha sido este. Un poquito se nota el uso que le he dado, porque un libro guardado no sirve para nada. Y no es tener un libro, es leer un libro, es releer un libro, es exprimir un libro. Y ojalá marcarlo. No les dé miedo marcar un libro, hay que resaltar, porque no todo el libro es importante o esencial, pero hay frases, párrafos, páginas que son esenciales. Por eso yo ahora he leído ¿cuántos? 1000, 1500 libros, no sé, tal vez más, pero he releído la gran mayoría de ellos y los sigo releyendo después de 5, 10, 15, 20 años. Un libro para mí es como un buen amigo. No se puede regalar ni cambiar, hay que conservarlo. Y si usted toma esa filosofía y actitud con un libro, la actitud de la vida suya le va a cambiar totalmente. Porque así me ha pasado a mí. Esa es la esencia de la vida. Seguirla reconfortando, seguirla sembrando, seguirla abonando. No sé qué opina usted, Anastasia. Yo creo que eso es un privilegio en el mundo, un personaje como usted, y a su edad, con 80 años, tener toda esa memoria, toda esa capacidad. Hombre, evidentemente es una solera que se trae desde niño, es un privilegio que se trae desde niño, tener esos poderes que tiene usted en el mundo y tener esa inteligencia, ese desarrollo para ser uno de los empresarios más importantes del mundo en el petróleo, ser un escritor como es usted. También compone canciones, quiere hacer un LP, un CD con Armando Manzanero. 6 canciones de usted y 6 de él, que eso va a ser un privilegio para usted, creo, en el mundo artístico, en el mundo de la farándula, que no es lo suyo, pero ese sentimiento y ese honor, eso se lleva dentro del corazón y se lleva dentro de la sangre. Es un privilegio que le ha dado Dios y lo tiene usted mismo. Así es, qué bonita palabra. Se lo agradezco a Luis Antonio, que fue quien coordinó la cita con Manzanero, y mire lo que usted acaba de decir, que es muy importante. Y eso conmovió mucho al maestro Manzanero cuando nos volvimos a ver después de 50 años. En el Hotel Tequendama, donde él es el que está ahí encima, el grande. En el Hotel Tequendama, recién él comenzaba su gira de músico, cantante, intérprete, una persona privilegiada. Y yo lo fui a ver en el Hotel Tequendama, Salón Monserrate, a escucharlo. Y cuando le dije eso, él se acordó de que yo me paré, después de que él hizo su intervención, a felicitarlo y a saludarlo. Y mucha gente me identifica con la voz y la expresión que me sembró Manzanero. Mire usted qué bonito. Entonces, lo que dice usted es un privilegio para mí, y él se sintió enormemente elogiado en la conversación que tuvimos con Luis Antonio y con él en el Hotel Tequendama. Y aceptar, yo no sabía que él tenía tantos pretendientes detrás que quieren grabar con él.
y que aceptara en media hora el grabar lo que le estaba entregando yo de música y la historia, y tengo 2 discos de él que me dedicó muy afectivamente, pero que me escogiera para grabar con él 12 canciones, 6 de él, 6 mías y 2 a duet, cantando los 2. Eso es un privilegio, eso es lo más hermoso, evidentemente, ¿no? No he podido hacerlo por falta de tiempo. Eso es igual que un homenaje que hizo un gran imitador a música, de los mejores cantantes en copla. Ha habido 3 en España, que no ha vuelto a salir nadie. Uno era Antonio Molina, Juanito Valderrama y Rafael Farina. Rafael, que llamaban Rafael. Rafael Farina. Es lo más hito que ha tenido España y no ha vuelto a salir como ellos. Entonces, un cuñado mío tiene un sobrino que imitaba de niño a Antonio Molina. Nació en Montehermoso, al lado de Plasencia, y yo tenía muy buenas amistades con Antonio Molina, muy buenas. Pero una de las veces le dije, tengo un sobrino de mi cuñado que canta igualito que tú. Y me decía, ¿cómo? No había ninguno todavía que canta igual que tú. A ver si me lo presenta. Yo cogí mi coche, fuimos a Fuencarral, evidentemente llegamos a las 12 de la mañana y estaba en el mesón del hijo de Ángel. Y allí le dijo, cántame una, a capelo. Le cantó, dice, maestro, ¿qué quiere que le cante? Dice, soy minero. Y le cantó Soy minero a capelo. Se le caían las lágrimas a Antonio Molina. Me secan a mí ahora mismo, porque lo estoy recordando. Y dice, el único que le voy a hacer, que me haga un homenaje y darle para que grabe todas mis canciones, va a ser a ti. Y le hizo un homenaje a Antonio Molina en el Corral de la Pacheca, en la Plaza Mayor, bajando en una de las calles. Él le hizo el homenaje y fue televisado. Mire, eso que usted acaba de decir y expresar, de que se le aguan los ojos recordando algo, eso solamente lo hace la música y la poesía. Y los que conservamos ese don, porque es un don, ¿cómo escribo yo música sin conocer la música? ¿Cómo escribo yo de poesía sin haber estudiado poesía? Tuve el privilegio que mi madre me enseñó a leer a los grandes poetas, me hizo recitar a los grandes poetas desde que era niño. Rubén Darío, yo recitando a los 3, 4 años poesía de Rubén Darío. Qué regalo tan divino me dejó mi madre. Y encima de eso me deja su talento musical. Y de Federico García Lorca, que lo llevo en el alma, le tengo un poema. Era el mejor catedrático. Tiene que llevarse usted el poema que le compuse a Federico García Lorca, que murió 3 meses antes de que yo naciera. Entonces él no murió, él me dejó la sensibilidad. Le dejó la sensibilidad, ese talento. Exactamente. Eso. Mire qué lindo es compartir etapas de la vida que si no las conservamos se van perdiendo. Y si no conozco una persona como usted que me hace revivir a los 80 años. Soy muy grande. Porque esos son los regalos que le da a uno la vida cuando menos los espera. Cuando menos como los el regalo espera. Que me da la vida conociendo Igualmente usted. con usted, evidentemente. Otro de mis amigos que he tenido desde hace mucho tiempo conmigo, pero este sí no lo llevo en todos los viajes. Eso pesa más. J. Casares, de la Real Academia Española. Usted lo debe conocer o ha oído hablar de él. Sí, he oído Diccionario hablar de Ideológico de la Lengua Española. Uno de los mejores catedráticos que ha habido. Bueno, parte del regalo de ustedes, de España.
Sí, sí. Pero si no, si nos hace regalo y no lo seguimos cultivando, se olvida el regalo. Se olvida el regalo, sí. La amistad, yo soy una de las personas que siempre he tenido el privilegio de tener amigos hasta en el infierno. Hasta en el infierno. Y no Qué rico, allá es donde voy a encontrar la mayoría de mis amigos. Porque qué aburrido va a ser encontrar los amigos en el cielo. Nos vamos a aburrir todos. Nos aburrimos todos, sí, sí. Van a gozarme a mí como el berraco, porque llevo música, poesía y experiencias que ellos quisieron haber vivido. 5.000 novias somos pocos los que llegamos a ese escalafón. A ese escalafón. Pero imagínense este libro tan divino. Yo creo que soy de las pocas personas que lee diccionarios. Y así fue como aprendí y tengo un vocabulario muy rico en español, en inglés y en francés. ¿Cómo? Leyendo diccionarios. La gente cree que un diccionario es para buscar una palabra es para casual, accidental. No, es de todos los días. Cuando usted lee la cantidad, las expresiones que tiene cada palabra, y la segunda parte del libro, que es la parte alfabética, y le relata a usted el significado de cada letra, de cada palabra. Eso hace mi poesía rica y no aburrida, usando el mismo lenguaje, libro, poema tras poema tras poema. En 2000 poemas se vuelve uno aburrido si no cambia el texto, el sabor de la frase. El diccionario no es para decirle a buscar una frase o una letra. Exactamente. Es para enriquecer el idioma y la expresión. Exacto, exacto. Pues bueno, le presento a mi otro mejor amigo, J. Casares, Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Otro de sus regalos que nos trajo España, pero que Colombia y Latinoamérica olvida desafortunadamente. Todo lo bueno en esta vida se olvida. La mayoría de la gente, no todo el mundo olvida lo que es lo bueno que nos trae la vida, porque la vida nos aprende a vivir. Exacto. Y nos aprende a caminar y nos aprende a hacer amistades. Claro. Y ayudar a la gente, es una de las cosas más importantes que tiene la vida. No destruir la vida, destruir la naturaleza y a destruir las amistades por injuria y por envidia. Y no preservar y guardar el sentimiento y la amistad y la lealtad. Por eso, este tema que escogí y que sigo escogiendo y que seguiré escogiendo, devolviéndole vida a la vida. Eso es muy bonito en la vida. Se nos olvidan las amistades, la gratitud, de donde todos somos poderosos, todos llegamos allá porque somos unos berracos. Nadie es berraco en la vida. Todo el mundo nos ha ayudado a formarnos. Y los que no lo hacemos, vamos a caer en el precipicio tarde o temprano. Porque se nos va a olvidar las frases de dónde venimos, las raíces de dónde venimos. Las faltas no nos pierden, nos pierde el modo de portarnos después de cometerlas. Madame de Lambert. Qué lindo. Con eso tiene uno ya para tiene uno todo lo que quiera, 10 minutos, 20 minutos, recordando, reflexionando y proyectando. Las mujeres no dan de buena gana, sino lo que se les sustrae. La naturaleza hace mujeres cuando no es posible ser hombres. Aristóteles. Eso es verdad. No le digas eso a sus mujeres, si no nos echan. No. Y siempre he pensado que la mujer es una naturaleza de la tierra que no podemos vivir sin ella. Sobra, pero nos hace falta. Sin tu cariño va enterrada mi ilusión. El sol, la luna ya no tienen su esplendor de
de la alegría de vivir yo con tu amor. Hoy solo queda un dolor abrasador, y aunque trato de olvidarte, tu sonrisa me persigue como una sombra fatal. Sin tu cariño mi destino se perdió, confusión es lo que en mí ahora quedó. Soy un